En esta exposición de nuestra confesión de fe, capítulo 11, como acaba de decir el pastor, pues vamos a ver un tema muy importante, tema que algunos llaman cardinal en la doctrina, en la sana doctrina de la Iglesia. Vamos a hacer un repaso de nuestra confesión. En los primeros 6 capítulos de nuestra confesión se han tratado los puntos principales de nuestra fe. ¿Ok? Las Sagradas Escrituras, es el capítulo 1, el 2 de Dios y la Santísima Trinidad, 3 del decreto de Dios, 4 de la creación, 5 de la divina providencia y 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Esos 6 capítulos conforman los aspectos principales de nuestra fe, los principios fundamentales. Luego, a partir del capítulo 7 y hasta el capítulo 20, como podemos ver ahí en el gráfico que tomé prestado de la exposición del hermano Luis Torrialba, en el capítulo 7, él expuso acerca del pacto de Dios. La confesión nos habla en forma pactual y se contemplan varios aspectos del pacto de Dios y la concesión salvífica por gracia a los pecadores. Vemos que hay parte de Dios y una parte de cómo responde el hombre. Esto va desde los capítulos 7 al 20. Ahí en el gráfico vemos el pacto definido en el capítulo 7. Después el capítulo 8 nos habla del protagonista y principal actor, que es Cristo como nuestro mediador. Y en el capítulo 9 se nos habló del libre albedrío del hombre. Luego, a partir del capítulo 10, 11, 12 y 13, que son los que estamos empezando a poner, la semana pasada se expuso el llamamiento eficaz. Todos los capítulos que vemos a la izquierda, en el gráfico, dice los actos de Dios, porque son los actos que Dios ejecuta en este plan, en este pacto de salvación. Entonces, el hermano Jonathan la semana pasada terminó de exponer el llamamiento eficaz en el capítulo 10. Hoy se expondrá el capítulo 11 de la justificación. Más adelante, del 14 al 15, 16, 17, se expondrán los actos del hombre. Pero vamos al capítulo que nos corresponde hoy, que es el capítulo 11. Esta exposición la dividiremos en 3 partes. La parte 1, la necesidad que resuelve la justificación. La necesidad que resuelve la justificación. En la segunda parte veremos el sistema de justicia divina. Y en la tercera parte, la ortodoxia o correcta enseñanza acerca de la justificación. Repito. En la primera parte vamos a ver la necesidad que resuelve la justificación. En la segunda parte, el sistema de justicia divina. Y en la tercera parte, ortodoxia o la correcta enseñanza acerca de la justificación. Empecemos entonces con la primera parte, que dijimos que es la necesidad que resuelve la justificación. Una persona se acercó a Jesús en su ministerio y le hizo una pregunta. Vamos a Lucas 18, 18 y vamos a indagar un poco en este hombre. ¿Y qué pregunta hizo? Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. En el versículo 25 del mismo capítulo nos dice: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La pregunta es clara: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y responde a una necesidad de este hombre principal. En otro evangelio dice un joven. Pero sea
un hombre principal, es un joven también, o sea la persona que sea, siempre va a necesitar una respuesta a esta pregunta. Porque la necesidad de heredar la vida eterna o de ser agradable a Dios, que viene siendo lo mismo, es una necesidad del ser, es una necesidad ontológica. Esa necesidad está en cada ser humano. Por eso es que el ser humano construye formas de ser aceptos a Dios. Y en este principio, pues, está la justificación. Construye ritos, construye sacrificios, construye religiones para poder responder a esta necesidad del ser humano. Por eso que estamos en la primera parte donde estamos viendo la necesidad que es del hombre por la cual es necesaria la justificación. Esta necesidad de justificación es entendida en la palabra de Dios. Pablo diserta bastante acerca de la justificación. Respuestas a preguntas como ¿cómo puedo reconciliarme o ser justo ante Dios? ¿Cómo salva Dios a la humanidad caída? Son fundamentales. El hombre caído es consciente de su necesidad de ser acepto a Dios. La ley moral está en sus corazones y le transmite esto por las evidencias naturales, como podemos ver en Romanos 1. No solo se le transmite la existencia de Dios, sino la necesidad de ser aceptos a ese Dios. Fíjense, en el momento de la caída en el Edén, ¿cuál fue la actitud de Adán ante la pregunta de Dios? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Cuál fue la respuesta de él? Justificarse, ¿verdad? Dijo, la mujer que tú me diste. No digo mi culpa, la mujer que tú me diste. También la mujer se justificó, la serpiente. Pero a través del Antiguo Testamento vemos que también Caín, soy yo guarda de mi hermano. Saúl, cuando comete el acto terrible de desobediencia a Dios, dice, no, porque quería guardar de lo mejor para ofrecerle en sacrificio, cuando eso no era lo que le había pedido Dios. Y así podemos ir a lo largo de las Escrituras esa situación, ¿verdad? Como el hombre busca la constante aprobación de su conducta delante de Dios. También el hombre caído ha construido sistemas, religiones, y de la misma palabra religión significa religare, que es reunirse nuevamente o reconciliarse con Dios. La iglesia cristiana, depositaria de esta doctrina de la justificación, también ha recibido ataques por los cuales ha sido necesario aclarar esta valiosa doctrina. Lutero, uno de los principales reformadores, Juan Calvino, Zwinglio, presentan una defensa importante de los postulados del Evangelio, porque la justificación, al fin y al cabo, es el centro del Evangelio. Se le atribuye a Lutero la frase de que la justificación era el punto que hace que la iglesia se mantenga en pie o caiga. Juan Calvino llamó a la justificación como la bisagra sobre la cual gira la religión y que debemos dedicarle gran atención. Benjamin Kitsch dice que estuvo de acuerdo con la frase de Lutero, diciendo, la doctrina de la justificación es uno de los temas más grandes y de mayor peso en los que puedo insistir. Todos los cristianos la reconocen como fundamental de la religión y de la salvación. De ahí que esta doctrina sea justamente llamada por dignos escritores articulus stantis vel cadentis religionis, es decir, lo que dijo Lutero, de que hace que la iglesia se mantenga en pie o caiga, el mismo pilar de la religión cristiana. Un ministro, continúa diciendo Benjamin Kitsch, un ministro puede predicar sobre otros temas y esto para el beneficio y ventaja de la gente, pero esto se debe predicar. Esto no se puede omitir si verdaderamente se quiere predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esta doctrina de la justificación como corazón del Evangelio divide a la religión en dos tipos: la religión verdadera y la religión falsa. No hay otra religión. La religión que quiere llegar a Dios, que quiere justificarse ante Dios por sus propios hechos, y la religión que, como veremos, se
basa en la justificación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, vamos a pasar a cómo es ese sistema de justicia divina, cómo Dios justifica al hombre. Aparte de tener la necesidad de ser acepto a Dios, tenemos otros aspectos que nos desfavorecen. Números 14, 18, que ahora lo buscan, nos dice algo muy revelador. Dice, Números 14, capítulo 14, versículo 18. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Éxodo 34, del 5 al 7, nos habla en términos similares. Éxodo 34, del 5 al 7. Leo para ustedes. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Jehová, misericordioso y piadoso, Jehová no perdonará ni pasará por alto el pecado. Puede sonar confuso, ¿verdad? Por un lado, misericordioso, por el otro lado, que no pasará por alto, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Para complicar más aún el asunto del hombre caído o de la naturaleza caída, dice, nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios, Isaías 64:6. Entonces, Dios rechaza la justicia del hombre caído, de toda la humanidad, porque toda la humanidad es su enemigo y se opone a sus planes. Esos dos problemas graves son su naturaleza caída y que su justicia, aparte de esto, aparte de que está en una naturaleza caída, es pecador por naturaleza, por Adán y por su propio pecado, su justicia tampoco alcanza para presentarse delante de Dios. Entonces vamos a la confesión de fe para ver cómo se resuelve esto desde el punto de vista de Dios y qué es lo que Dios ha provisto. Acuérdense que estamos en el sistema de justicia divina. Entonces, ese sistema de justicia divina, en el párrafo 3 de la confesión, nos lo explica maravillosamente. Dice, Cristo, por su obediencia y muerte, canceló completamente la deuda de todos los que son justificados. Y por medio del sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, al sufrir en lugar de ellos el castigo que merecían, logró una satisfacción adecuada, real y completa de la justicia de Dios a favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Él fue dado por el Padre para su beneficio y su obediencia y satisfacción fue aceptada en lugar de la de ellos, y ambas cosas libremente y no por nada que había en ellos. Su justificación es solo por pura gracia, para que tanto la estricta justicia de Dios como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de los pecadores. Gloria a Dios, damos por este sistema de justificación. Es un misterio, hermano. Si Dios justifica al impío y condena al inocente sin ser injusto, ¿quién es el inocente? Cristo. Si yo le hago una pregunta, vamos a ver qué responden ustedes. ¿Es injusto declarar inocente a un impío?
Es injusto, ¿verdad? Sí, es injusto declarar inocente a un impío. Pero en el sistema de Dios, aunque sí es injusto si nadie paga su condena. No es injusto si existiera la posibilidad de que alguien pagara por él. Ese alguien es Cristo. Él, el justo que pagó por nosotros antes de conocerle impíos. ¿Es injusto condenar a un inocente? Otra pregunta. Cierto, ¿verdad? Si se le toma la fuerza a ese inocente, pero no si él se ofrece voluntariamente. Juan 10:18 nos dice, nadie me quita, hablando de su vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El sistema de justicia divino admite sustitución e imputación. Sustitución de nosotros como culpables. Imputación de la justicia de Cristo. Es algo así como que, digamos que Dios está acá, aquí es un punto neutro y aquí es un punto negativo. Nosotros empezamos aquí, en el punto negativo, por nuestros delitos, por nuestros pecados, por la herencia que tenemos en Adán. Empezamos aquí. Dios provee a Cristo y Cristo paga nuestra deuda. Y al pagar nuestra deuda, pasamos, por decirlo de una manera, al punto neutro. Y en este punto neutro todavía no estamos con Dios, porque nos falta alcanzar el estándar de su justicia. Y ese estándar de su justicia, ¿cómo lo logramos? ¿Haciendo cosas? No, es imputada. Fue sustituida nuestra culpa y ahora es imputada su justicia. La vida perfecta de Cristo, su vida y su resurrección es imputada a nosotros. El cumplimiento de la ley que Él hizo, Él cumplió toda la ley y nos lleva a través de esa imputación a Dios. Finaliza el párrafo 3 de la confesión diciendo que esto es ¿para qué? Para que nosotros disfrutemos. Eso es una consecuencia, pero el objetivo es la glorificación de la gracia de Dios y su justicia. O sea, aquellos que estamos en ese pacto maravilloso, no nos queda más nada y es lo más importante que glorificar la gracia de Dios, admirar la gracia de Dios y admirar su justicia, porque este sistema de justicia divina nos sorprende, no estamos en ese nivel de Dios, pero Él nos llama por gracia. También incluye este sistema un medio instrumental para esa justificación. Vamos al párrafo 2 de la confesión, donde nos habla de ese medio por lo cual Cristo nos sustituye en la culpa y nos imputa su gracia. Vamos al párrafo 2 de la confesión de fe de Londres y veamos lo que dice. Dice, la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación. No obstante, no está sola en la persona justificada, sino que siempre está acompañada de todas las demás gracias salvadoras. Y no es una fe muerta, sino una que obra por amor. Entonces, ¿cuál es el medio instrumental? La fe, ¿correcto? Esto de medio instrumental, yo me lo imagino como, para graficarlo, como alguien que se está ahogando en un lago y alguien se le acerca con una balsa y le lanza una cuerda, le lanza una soga y lo rescata. Pero resulta ser que esta persona, ¿a quién creen usted que debe dar la gracia? ¿Al que lo rescató o a la soga? Ok, la soga fue un medio instrumental para su rescate, pero la persona que lo rescató es la persona que estuvo allí alando la soga, ¿no? Romanos 1, 16, 17, hermano. Romanos 1, 16, 17.
nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto nos dice Romanos 1, 16 y 17 y Filipenses 3, 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Que dijimos de nuestra propia justicia no sirve para presentarnos ante Dios, que es por la ley. Esa justicia que es por la ley no sirve, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, nos es contada, dice la palabra, nos es contada por justicia, no como justicia. Más adelante, en el párrafo 1, nos hacen una aclaratoria de esto. Somos justificados por la fe sola. También el párrafo que leímos nos dice que esta fe viene acompañada. Entonces dijimos, es por fe, pero esta fe viene acompañada. Gálatas 5:6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, esta es la fe que cumple toda ley, porque la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, esta fe obra eso, pero no es por esas obras que somos justificados. Ya más adelante, ahora vamos a ver en el párrafo 1 una explicación más de la correcta enseñanza de la justificación. Vamos a esta parte 3, esta tercera y última parte, donde vamos a ver la ortodoxia o correcta enseñanza de la justificación. Entonces, vamos a acercarnos al párrafo 1. Antes de leer el párrafo 1, quiero decirles que en este párrafo vamos a encontrar, aparte de a quienes se aplica esta justificación, tres negaciones y 3 afirmaciones. El párrafo 1, los redactores de la confesión lo escriben con la finalidad de refutar algunos aspectos que en el contexto donde ellos estaban, pues se estaban dando, y de parte de algunos grupos religiosos. Los vamos a ver. Entonces dice, en el párrafo 1 del capítulo 11 de nuestra confesión de fe dice, aquellos que Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente. Es decir, estamos en la cadena de salvación, lo que es conocido como el Ordo Salutis, el orden de la salvación, y vemos que en Romanos 8:30 dice, aquellos que predestinó, a estos también llamó, esto que llamó, justificó y después santificó, ¿verdad? Entonces, allí vemos claramente que de lo que se expuso la semana pasada, el llamamiento eficaz, ellos son los destinatarios de esta justificación. Entonces, aquí vienen las 3 negaciones y 3 afirmaciones. La primera dice, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Ok, entonces aquí una de las palabras centrales en el debate de aquel tiempo es la palabra imputación versus infusión. La Iglesia Católica Romana, otros grupos como los cuáqueros y los socinianos enseñaban que la justicia se transmitía, se infundía en el ser y la persona pasaba a ser justa por medio de esa infusión. Pero la palabra de Dios nos aclara, y aquí la confesión hace una aclaratoria excelente de eso, que no es una infusión, es una declaración. Esa persona que recibe la justificación es declarada justa. ¿Ok? No hay un cambio sustancial en su carácter ni nada por el estilo. Eso lo podríamos atribuir a otros aspectos del Ordo Salutis. Pero en este caso, la justificación, Dios
no te hace una persona justa. Los católicos romanos piensan que creen en el pecado original, pero creen que cuando la persona es bautizada se borra ese pecado original porque la persona pasa a ser justa. Después empieza a pecar en su vida y después por allá más adelante tiene otro sacramento, porque lo de ellos es por sacramento, por acción, por obra, otro sacramento que es la penitencia, donde ellos se confiesan y recién salido de la confesión y rece tres Padres Nuestros, Ave María y todo eso, empieza a ser otra persona otra vez justa. Entonces, esto no es así. La realidad es que Dios nos declara, nos justifica una sola vez. Y es por el medio instrumental de la fe. Otra negación y otra afirmación que habla el párrafo 1 es no por nada efectuado en ellos o hecho por ellos, sino únicamente por causa de Cristo. Parece una consecuencia de la primera porque dice no por nada efectuado en ellos. Es decir, nada que se hizo en ellos o hecho por ellos, no es por obra, es por causa de Cristo. Y la tercera negación y afirmación dice, no imputándoles como su justicia la fe misma. Y esto es importante. El acto de creer o alguna obediencia o alguna otra obediencia evangélica, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y la obediencia pasiva en su muerte como su plena y única justicia. Y estos recibiendo y descansando en Él y su justicia por la fe, la cual no tienen de sí mismos, pues es don de Dios. Es interesante esta parte porque dice que no se imputa como su justicia la fe misma. Los arminianos creen en esto de que la fe es lo que se infunde en la persona o se imputa a la persona y a través de esa fe Él se justifica. Y tampoco es la forma en que debemos verlo. Simplemente, como se explicó y resalta aquí el párrafo 1, se nos imputa su obediencia activa, es decir, su obra de cumplimiento de la ley, la obra de Cristo, y su obediencia pasiva, su pasión, muerte y resurrección, su obra pasiva para perdón de pecados, su obra activa para justificación o para... nos es imputada para presentarnos, no con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo. Entonces, este primer párrafo nos da ese sentido apologético o de defensa de la doctrina, de la santa doctrina de la justificación. Sal Waldron dice, algunos han entendido Romanos, hablando de la tercera negación y afirmación, algunos han entendido Romanos 4 del 3 al 5 como que enseña que Dios contempla nuestra fe como base de su veredicto de que somos justos. Algo así como que si yo le pregunto, bueno, ¿por qué usted está justificado? Y yo, porque tuve mucha fe. Entonces no es así. Nuestra fe como base de su veredicto de que somos justos. La verdad es que tal interpretación es una traición radical a la doctrina bíblica de la justificación. Es decir, la fe nos fue dada por gracia y eso nunca nunca debemos dejar de entender eso. Finalmente, el párrafo 4, 5 y 6 nos da más detalles acerca de cómo es esta justificación. En el párrafo 4, vamos a buscar el párrafo 4 de nuestra confesión de fe, nos dice lo siguiente. Y son importantes para entender todo el aspecto de lo que implica la justificación. Dios decretó desde la eternidad, nos vamos al decreto de Dios, relacionar todo con el capítulo del decreto de Dios. Dios decretó desde la eternidad justificar a todos los elegidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por sus pecados y resucitó para su justificación. Sin embargo, ellos no son justificados de manera personal, sino hasta que el Espíritu Santo, a su debido tiempo, les aplica efectivamente a Cristo. Entonces, ¿cuándo fuimos justificados? Cuando creímos, ¿verdad? No
desde que fuimos elegidos. Esa es otra cosa. Algunos, esto es un artículo de defensa también, ante personas que pueden creer, no, es que yo fui elegido antes de la fundación, como dice Efesios. Ya va, un momento. Fuiste elegido, pero declarado justo no, porque naciste como impío, naciste como enemigo de Dios, y fue en el momento de arrepentirte y de tener fe, ¿verdad? De recibir la fe, de que te fue imputada esta justicia. Hay grupos, los hipercalvinistas, por ejemplo, ellos niegan este principio, y como acabamos de ver, pues no es así. En el párrafo 5 nos dice, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque no pueden caer del estado de justificación, no obstante, sí pueden, a causa de sus pecados, caer bajo el desagrado paternal de Dios. Y en esa condición, no tener la luz de su rostro restaurada para con ellos, sino hasta que se humillen y confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Aquí se nos habla de los requisitos de aquellos que estamos en Cristo y por alguna circunstancia del pecado podamos caer en un desagrado de Dios. Obviamente temporal, porque aquellos que han sido justificados, Dios, por medio, hay otra doctrina que es la perseverancia de los santos, pues Dios va a ocuparse de que esas personas estén siempre en la posición de estar con Él. Pero es importante esto, si alguno cae en esa posición, pues para que la luz de su rostro, la luz del rostro de Dios sea restaurada con ellos, deben humillarse, confesar su pecado, pedir perdón y renovar su fe y arrepentimiento. Finalmente, el párrafo 6 nos explica, y es algo que se nos ha explicado pues en los diferentes aspectos y enseñanzas que hemos tenido, que la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos sus aspectos una y la misma con la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. No hay una justificación para los del Antiguo Testamento o un método distinto que los del Nuevo Testamento o los que estamos actualmente recibimos la justificación. Es la misma forma, el mismo sistema, por imputación, por sustitución, viene la justificación y por el medio instrumental que es la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿verdad? Amén. Bueno, hermanos, finalmente, dice el Salmo 32, respecto al párrafo 5, ¿no? Quiero leer este versículo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí David está haciendo una práctica de lo que hablamos en el párrafo 5 acerca de aquellos que son justificados, pero caen en iniquidad, en pecado. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gente que en el Antiguo Testamento creyó, aparte de Abraham, pues como estamos viendo la serie de Génesis, ¿verdad? Un aspecto resaltante dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Fue acepto. Esto es una palabra importante. Fue acepto. ¿Por qué? Porque fue justificado. Debemos entender, hermanos, que para ser aceptos a Dios es necesario estar justificado. Y eso es lo que dice de Abel. Abel no tuvo como nosotros el conocimiento de lo que hizo Cristo, pero él tenía la promesa de salvación en Génesis 3:15.
donde se hablaba de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y en esa fe, Abel ofreció un sacrificio. Y dice que un sacrificio más excelente. No porque era más excelente, porque, aunque lo dice así, que ofreció de lo más gordo de lo que tenía, pues no por eso, sino porque ya había creído, ya por fe. Él estaba moviéndose por fe. Y la fe que viene de Dios. Entonces, la consecuencia de esa fe fue acepto, fue justificado para poder ser aceptado. La semana que viene vamos a ver la doctrina de la adopción. Finalmente, hermanos, todo ser humano necesita estar justificado para ser acepto delante de Dios. El sistema de justicia de Dios incluye la sustitución por su Hijo amado y la imputación de la obediencia y cumplimiento de la ley por parte de su Hijo amado. Es decir, que todo lo hace Dios prácticamente. La fe sola es el único medio instrumental que Dios usa para aplicar sobre nosotros su justificación. La verdadera fe es la que obra en el amor. En Santiago podemos ver una explicación de la justificación que podríamos a primera impresión pensar que contradice la justificación tal como la da Pablo, pero la justificación de la que habla Santiago es la justificación delante de los hombres. Y no se está refiriendo de ninguna manera a la justificación delante de Dios. Pero para nosotros, y aquí es un llamado pues a todos nosotros, y es el llamado que hace Santiago en este capítulo. Si dices que abrazaste la fe de Cristo, muéstrame tus obras. ¿Okay? Entonces, es una fe que, como nos dice el párrafo 2, obra en el amor a los hermanos, el amor a la iglesia, el amor a Dios principalmente. La justificación es una obra total y exclusiva de Dios decretada en la eternidad. Es decir, como vimos, Cristo no vino obligado, no vino porque no había más remedio y qué voy a hacer, tengo que ir, no. Fue decretada en la eternidad, como hemos aprendido, y aplicada en el tiempo a todos y cada uno de los creyentes individualmente. ¿Y a dónde nos lleva la justificación? Nos conduce de manera segura a un mejor estado que el de Adán. Adán estaba en un estado de inocencia, pero también en un estado de prueba, y esa prueba falló. La justificación es un aspecto importante para ser adoptados por Dios como hijos, lo cual se revisará en el próximo capítulo. Pero esa justificación finalmente nos llevará inexorablemente a ser aceptados por Dios y en nuestro estado de glorificación poder vencer definitivamente al pecado. Entonces, como vemos, el verdadero evangelio humilla al hombre. Nadie puede decir, fue por algo que yo hice, fue por algo que yo tenía, fue porque yo era muy bueno, porque era una persona de fe. No, el evangelio nos humilla completamente y no dice nada por lo que tú hayas hecho. Absolutamente nada. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ya, si está justificado, pues darle gracias a Dios. Por eso, lo que dice el párrafo 3, finalmente esto es para glorificar a Dios, para que Él sea glorificada su gracia, su misericordia, su justicia. Veamos lo perfecto, contemplemos que Dios es todo. Y aquellos que no están justificados o no pueden creer realmente esto, pues contempla la posibilidad de presentarte ante Dios el día del juicio, esperando ser recibido por su terrible presencia sobre la base de tus propias obras. Imagínate, tú crees que puedes presentarte delante de Dios con tus obras y decirle, aquí estoy, Señor, vengo a estar contigo. Si crees eso, pues te invito a que reflexiones sobre la palabra de Dios, sobre lo que es la verdadera justicia. ¿Será tu justicia suficiente para ese día? Oremos, hermano.